Primeramente vamos al Señor en oración. Hoy tenemos una clase importante, sobre todo en aspecto doctrinal, cosas importantes, cosas difíciles de entender, por lo que siempre necesitamos del Espíritu Santo, pero como dice, doble porción de Él para que Él pueda guiar todas nuestras mentes y poder entender y estar en un mismo sentir en cuanto a estas doctrinas importantes de la Biblia. Oremos. Venimos ante tu presencia, Dios, ante nada en adoración, en gratitud por estar aquí entre nosotros. Un privilegio que sabemos que tenemos solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él, Señor, hoy día domingo, tu día, podemos reunirnos, gozarnos, alegrarnos en ti, con los que están presentes en este momento, aquí en tu casa, para abrir tu palabra, escudriñarla, Dios, sabiendo cuán importante es para nosotros el alimento espiritual. Y cuán importante también para nosotros es la dependencia de ti, Espíritu Santo, pues somos de mentes finitas y también, Señor, el pecado ha hecho daño, Señor, en nuestro intelecto, por lo que imploramos, Señor, tu dirección a la hora, Señor, de abrir tu palabra y poder, Señor, sacar conclusiones y adoptar estas conclusiones como nuestra creencia, Señor. Queremos estar en ti, en la verdad de las Escrituras, como aprendíamos la semana pasada, Señor, ni más ni menos, sino exactamente como tú revelas en tu palabra, Señor. Así que encomendamos a ti esta clase y cada clase que se está teniendo en esta escuela dominical. Bendice cada maestro, Señor, que está lidiando con diferentes edades y diferentes necesidades, pero glorifícate tú en todo lo que se ha de hacer en esta escuela dominical. En Jesucristo oramos. Amén. Ok, vamos a un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, el versículo 13. La semana pasada estuvimos tocando brevemente acerca del bautismo del Espíritu Santo y dijimos que hoy íbamos a dedicar la clase a ese tema porque es lo que continúa en Hechos. Y por eso que les decía que es un tema bastante difícil, todo lo que tiene que ver con los misterios de Dios. Es difícil, ¿no?, de entender. Pero no queremos abrir puertas que no están abiertas. Mas, sin embargo, ver lo que está en la palabra y de acuerdo a lo que está en la palabra, entonces nosotros poder entender más acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Que vamos a leer todos juntos este versículo, Efesios 1:13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El versículo que tomamos, uno de ellos, para apoyar que somos, como dice, revestidos del Espíritu Santo en el momento en que uno cree en el Evangelio. Sin el Espíritu Santo no podemos creer, porque Él es quien nos convence. Además, cuando ya estamos convencidos del Evangelio, lo hemos escuchado y creemos, somos entonces sellados por el Espíritu Santo de la verdad. Okay, vamos ahora a nuestro texto que se encuentra en Hechos, capítulo 19, comenzando en el versículo 1. La semana pasada dejamos a Apolos yendo a Corintios, ¿recuerda? Ya una persona, como dice, con un conocimiento de la palabra del Señor, Dios usándolo en Corintio. Eso fue como un preámbulo en el relato de Lucas, en lo cual ahora él vuelve a enfocarnos en el ministerio de Pablo. Y recuerdan que
que Pablo prometió regresar a estar con los efesios, porque la primera vez él estaba de pasada, no quería perder la nave porque iba a Jerusalén a celebrar una de las fiestas, pero tal como él prometió, regresó a Éfeso y vamos a ver lo que ocurrió en su regreso. Los versículos del 19:1 al 7. Lo vamos a pedir a nuestra hermana Ginny que lea el relato completo, porque después entonces vamos a volver a cada versículo y lo vamos a comentar, hermana. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12. Ok. Encontramos aquí en versículo 1 que al regresar Pablo a Éfeso se encuentra con estos discípulos de Juan. Pablo les hace una pregunta sencilla, pero a la vez bien profunda y bien importante. Uno de los versículos que fortalece la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, lo cual sucede en el momento en que uno cree. O sea, no podemos ver el bautismo del Espíritu Santo como un suceso posterior y aparte a la salvación. No podemos verlo de esa manera. ¿Okay? Casi siempre a los creyentes se les presenta el Evangelio y no se les habla mucho del Espíritu Santo, ¿verdad? Simplemente se les deja con el Evangelio. Es lo más común, ¿no es cierto? Siendo verdaderamente sinceros. Cuando usted le va a presentar el Evangelio a Cristo, usted se basa en el Evangelio, les presenta a Jesús, aceptan o rechazan a Cristo, pero aquellos que aceptan a Cristo no se les sigue enseñando más sobre el Espíritu Santo, lo cual es bien importante. Nosotros sabemos que parte de la gran comisión no es solamente evangelizar, sino enseñarles a que guarden todas las cosas. O sea que el discipulado, el ministerio de enseñanza es bien importante para que una iglesia lo tenga pendiente. Y uno de los temas en ese discipulado o en ese curso de enseñanza tiene que ser acerca de la persona del Espíritu Santo. Es importante que estos nuevos creyentes sepan que el Espíritu Santo es el agente enviado para sellarnos y para ayudarnos a vivir las demandas de la vida cristiana. Casi siempre el nuevo creyente tiene en su mente lo que él conoce, su vida, cuán atado quizás está a pecados, a vicios, a hábitos. Y muchos inclusive dicen que no vienen a Cristo o no quieren bautizarse por el hecho de que todavía tienen mucho pecado en ellos. Eso es muy, muy común en las personas que no tienen el conocimiento. Pero cuando usted les da el conocimiento de lo que es el ser salvo por la gracia de Dios, y no solamente el ser salvo por la gracia de Dios, sino el hecho que el Espíritu Santo viene al creyente precisamente para ayudarlo a vivir la vida cristiana, ayudarlo con todas nuestras demandas, porque la vida cristiana tiene sus demandas, ¿no es cierto? Tiene sus demandas y muchas veces nosotros encontramos que no las podemos vivir, pero tenemos que saber que ha sido dejado con nosotros el poder del Espíritu Santo para poder hacer las cosas que yo no puedo. Y muchas veces esto no se le enseña a las personas. Para eso fue dejado el Espíritu Santo, Hechos 1:8, ¿verdad? Recibiréis poder
y me seréis testigo. Cuando dice testigo, hermano, no solamente es predicar la palabra, usted es un testigo en su forma de vivir. Usted es un testigo en todo aspecto, donde quiera que usted esté. Y para usted ser un testigo, necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Que quiere decir, Dios no nos ha dejado solos con nuestra fe, ni luchando solos con nuestras batallas espirituales, ni tampoco en el cumplimiento del deber. Él nos ha dado del Espíritu Santo, y por eso que el creyente viene a ser templo del Espíritu Santo, como nos enseña 1 Corintios 6, versículo 19, ¿verdad? Que somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir, en este cuerpo material está la capacidad para que el Espíritu Santo more en uno, de manera tal que Él nos ayude a controlar y guiar nuestra alma. Es por eso que vienen muchos cambios progresivos en la vida de cristiano en cuanto a su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, porque es el Espíritu Santo cambiando nuestro interior. Somos bautizados, somos sellados, somos llenos del Espíritu Santo. Son tres cosas importantes que hoy vamos a aprender a diferenciar y a saber exactamente a qué se trata cada uno de estos aspectos. Bautismo, sello y llenura del Espíritu Santo. Vamos a aprender a diferenciarla. Ahora, cuando Pablo les pregunta a estos discípulos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Se ve ese versículo 2. Ahí con la pregunta él está afirmando lo que acabamos de leer en Efesios, ¿verdad? Que dice que el día que creíste fuiste sellados por el Espíritu Santo. Entonces en esta pregunta él les está afirmando la verdad, que en efectivo el momento en que uno cree, recibe el Espíritu Santo. O sea, no es algo posterior a venir a Cristo o a la fe en Cristo. Por eso directamente le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Noten cómo ellos responden. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, hay que entender esta frase correctamente. Estos discípulos responden con mucha sinceridad. Dicen, ni tan siquiera habían oído. Y debe entenderse que lo que ellos estaban diciendo es que no sabían que el Espíritu Santo había sido dado. Así como debe de entenderse esa frase. Fíjate, ni tan siquiera hay Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque el Antiguo Testamento habla y enseña sobre la verdad del Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos el Salmo 51, del 10 al 2, no lo busque, donde dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, le ruega David. Era una enseñanza común del Antiguo Testamento que había Espíritu Santo. O sea, que ellos sabían que estaba el Espíritu Santo. O sea, el judío entendía correctamente lo que nosotros hoy vemos como el Dios Padre, el Mesías y el Espíritu Santo. O sea, ellos no negaban al Espíritu Santo ni creían que era una fuerza o un poder, nada de eso, sino una persona. Y ellos estaban enseñados en eso por el Antiguo Testamento. Segunda razón, Juan mismo les enseñaba. Y ellos eran discípulos de Juan. Ustedes si me van a buscar, que dice Juan 1, 26 al 34. Vamos a ver, son muchos versículos. Vamos a ver cuál de ellos leemos. Juan 1, estas son ya las enseñanzas de Juan el Bautista. Juan 1, comenzando en el versículo 26. Hasta el versículo 34. Hermana Ginny, lean. Sí. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betanará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu. Ahí ve que Juan les enseñaba a ellos acerca del Espíritu Santo. O sea, no era que ellos no sabían que había Espíritu Santo, ¿verdad? Sigue, hermana. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ok, es una enseñanza de Juan. Juan les enseñaba que había un bautismo del Espíritu Santo. O sea, que la pregunta no puede entenderse como que ellos no sabían que hubiera Espíritu Santo, sino más bien lo que ellos no sabían es que ya había sido dado en el Pentecostés. O sea, que ya ese Espíritu Santo había sido dado en el Pentecostés. Ellos estaban confundidos y que no es de menos de esperar si hoy día, después de siglos de tener las Escrituras, todavía la gente sigue confundida con este tema. De cuándo la persona es bautizada, de cuándo es sellada, de qué significa la llenura. Tanto hay personas todavía confundidas en cuanto a eso. Así que no nos debe de extrañar que ellos, siendo discípulos de Juan, estuvieran también confundidos en cuanto al Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo, volviendo a Hechos 19, les lanza una segunda pregunta. Dice: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos responden con toda sinceridad: en el bautismo de Juan. Tenemos que ver aquí la palabra bautismo con su sentido de identificación. Que la persona se bautiza por varias razones. ¿Entiende? Y les voy a dar 3 razones por las que la persona se bautiza. Número 1, porque es una ordenanza. Número 2, porque es una identificación. Y número 3, porque es un testimonio público. Son 3 razones por las que uno se bautiza. Por eso es aparte de los simbolismos del bautismo, que es sumergir, dando a entender todo lo que es el Evangelio, muerte y resurrección de Cristo, también la muerte y resurrección del creyente. Pero eso es el aspecto simbólico. Pero el objetivo del bautismo persigue esos 3. Cumplir una ordenanza, identificarse y dar un testimonio público. Entonces, aquí lo que se está hablando es de identificación. O sea, él está diciendo, ¿con qué ustedes se identifican? Cuando él les hace esta pregunta, ¿con qué ustedes fuiste bautizados? Ellos con toda sinceridad le dicen, en el bautismo de Juan. Lo que quisieron decir es que ellos creían que el Mesías estaba por venir y ellos habían mostrado por el bautismo su arrepentimiento como preparación necesaria para recibirle como rey. No nos debe tampoco asombrar de que a pesar de que Jesús estuvo aquí en la tierra, de que Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no todo el mundo lo había aceptado a él como Mesías. Si lo hubieran aceptado como Mesías, fueran discípulos de Cristo. ¿Okay? Quiere decir que todavía ellos estaban bajo el judaísmo, donde sí, espero a mi Mesías. Recuerden el ideal del judaísmo, que es un Mesías libertador de los problemas y asuntos políticos en la tierra. Cristo nunca se envolvió en asuntos políticos en la tierra. Cristo no los libertó del imperio romano o de la opresión del imperio gentil, que para el judío aquello era, como usted dice, atroz. Muchos no podían captar el reino de los cielos que Jesús vino a presentar,
y la parte espiritual del ser humano que necesita salvación. Ellos estaban enfocados en lo material, en una liberación terrenal. Entonces, muchos de ellos sabían que venía un Mesías, pero todavía no lo habían aceptado como que ya había llegado. Por eso ellos no se habían identificado como cristianos. Esto hay que tenerlo en mente a la hora de ver por qué razón Pablo les impone las manos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas hay que tenerlas en mente para no coger de este modelo ya un ejemplo a seguir. Como que tiene que ser así las cosas para recibir al Espíritu Santo. ¿Okay? Versículo 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea que lo que Juan vino fue a preparar el camino, decirle a la gente, arrepiéntense de sus pecados. Era prepararlos para que recibieran al Mesías. ¿Recibieron todos al Mesías? ¿Aún aquellos que eran discípulos de Juan? No. Sin embargo, Juan tuvo discípulos que sí aceptaron a Cristo como Mesías y se pasaron para seguir a Cristo. Creo que, si no me equivoco, ahora no lo tengo en la mente, Juan era uno de ellos. Hermano Marco, ¿me ayuda? Juan había sido discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Discípulos que fueron al Señor Jesús. Sí, sí. Sí, que eran discípulos de Juan, pero le siguen a Jesús. Creo que Juan y Jacobo, los dos hermanos, eran discípulos de Juan. Me parece que es así. Ahora mismo no tengo el dato en la mente, pero esto me viene ahora al pensamiento. Pero lo que me dice a mí que no todo discípulo de Juan aceptó de que Cristo era el Mesías. Ellos necesitaban venir a este conocimiento. Y por eso es que Pablo les dice, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, que Lucas no nos da detalle, simplemente dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero yo estoy seguro que Pablo no quedó con esta frase diciéndole, Juan el Bautista anunciaba a Cristo, sino él les siguió explicando el Evangelio. Es obvio de que él les siguiera predicando el Evangelio, y cuando ellos vinieron al convencimiento de que en efectivo Jesucristo era el Mesías, ¿okay? Entonces dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, estamos hablando de el bautismo por inmersión. ¿Con qué propósito? A ver si ustedes recuerdan. ¿Con qué propósito fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús? Eso se está refiriendo al bautismo literal. ¿Para? Muy bien. Otra persona, ¿ve? Porque la ordenanza es lo que está diciendo el hermano. ¿Qué dice? Testimonio público. Identificación. Okay. Entonces ellos se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Bien, ellos vienen a identificarse como seguidores de Cristo, que es lo que hemos hecho muchos de nosotros. En nuestro bautismo nosotros nos identificamos con la iglesia. En nuestro bautismo estamos diciendo públicamente, ¿sabes qué? Yo soy un seguidor de Cristo, no me avergüenzo de ser un cristiano, no me avergüenzo de tomar mi cruz día a día y seguirle incondicionalmente. Eso es lo que nosotros dijimos, no con palabras, pero en hecho, ante una congregación cuando bajamos a las aguas bautismales. Eso fue lo que hicieron ellos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Este es el versículo que puede ser que nos traiga un poquito de controversia, como diciendo, ¿qué fue lo que ocurrió cuando? ¿Entiende? Y no podemos cambiar el orden, que nuestro orden, según las Escrituras, es que en el momento que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice aquí que vino sobre ellos y hablaron en lengua y profetizaron. Ahora, vamos a hablar acerca de esta imposición de mano. ¿Por qué Pablo les impone las manos? Número uno, habían dos necesidades aquí. Era necesaria para los discípulos de Juan, para que ellos comenzaran ahora
a identificarse como seguidores de Cristo. Ellos, fíjense, un grupo ahí en la sinagoga estaban viviendo como discípulos de Juan, así ellos se identificaban. No, ¿quién tú eres? Yo soy un discípulo de Juan. Ahí fue cuando les preguntó él. Pero estoy seguro que en este momento en adelante y le preguntaban, ¿quién tú eres? No, yo soy un cristiano. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Por eso que aunque nosotros estamos fraccionados en denominaciones, yo ante nada yo soy un cristiano. De que yo esté identificado con cierta denominación, porque hay que hacerlo, de acuerdo a las doctrinas, pero lo que yo soy un cristiano. Un seguidor de Cristo. Eso es lo que yo soy. Entonces, estos discípulos necesitaban, para ellos era importante, y Dios lo vio importante, un acto ceremonial. En la imposición de mano tenemos que verla siempre como esto, un acto de identificación. Siempre que se impone las manos, por eso lo hemos dado en otras clases, que por eso dice la Biblia, hay que tener cuidado a quién se le impone las manos. Hay una conexión entre el que la pone y el que la recibe. Entonces, en esa conexión, lo que tú te estás diciendo a la persona, ok, tú vienes a identificarte conmigo. Tú ahora vienes a entrar en una comunión conmigo, pero como creyentes, porque antes eran creyentes seguidores de Juan, pero ahora han venido a ser seguidores de Cristo. Y ellos necesitaban un acto que les dijera a ellos, ahora yo soy un seguidor de Cristo. Pablo vio necesario imponerle las manos. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que Pablo, recuerden que les costó mucho trabajo a ellos aceptarlo, aceptar su apostolado, aceptarlo como ministro entre los judíos. Entonces esto también ayudaba a que ellos pudieran identificarse también con Pablo. Entonces para eso fue necesaria la imposición de manos. Pero no podemos tenerla como un requisito para recibir al Espíritu Santo. Ahí es donde está la ignorancia. Y ahí es donde está el coger una doctrina y basarla en una sola experiencia, en un solo versículo, sin tener en cuenta los por qué y toda esta plataforma que yo les he puesto delante. ¿Por qué les digo? Porque, perdón, en el Pentecostés no hubo imposición de manos. Si esto fuera un requisito, que para recibir el Espíritu Santo había que imponer las manos, desde un principio ya Dios lo hubiera plasmado en la palabra y con toda claridad. En el Pentecostés no hubo imposición de manos. Gracias, hermana. Eso ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 2. Otra cosa, en casa de Cornelio no hubo imposición de manos. Recibieron el Espíritu, hablaron en lengua, profetizaban, pero no hubo imposición de manos. A Saulo le impusieron las manos, Ananías. Y sin embargo Ananías no era ni uno de los apóstoles. ¿Ok? Quiere decir que hubo una situación necesaria por la que Pablo impusiera las manos en esta ocasión. ¿Ok? Fíjense, lo interesante de también estas señales de recibir al Espíritu Santo y hablar en lengua y profetizar. ¿Ok? Fíjense, el don de la profecía se daba en aquel entonces exageradamente para poder entender los misterios de Dios. Misterios que gracias al Señor ya nosotros la tenemos aquí. Y como lo tenemos aquí en los 27 libros del Nuevo Testamento, ya no hace falta con exageración el don de profecía. Pero en aquel entonces, imagínense, donde todo era oral, donde lo único que había era yo venir a la hermana y darle la palabra. Y cuando empezaron a surgir los escritos, otra cosa que había que tener en mente es que no todo el mundo leía. Y por eso fue que la iglesia empezó a plasmar con imágenes el evangelio en las paredes donde se reunían, para que las personas pudieran entenderlo
viéndolo. Y claro, gracias, hermano. Viendo todo esto, que de ahí surgieron las imágenes hoy día. O sea, el origen de las imágenes fue los artistas tratando de plasmar en pintura lo que la gente no podía leer, porque no sabían leer. Ya estaban los escritos, pero no sabían leer. Pero para estos tiempos ni estaban los escritos. ¿Entienden? La necesidad de que entonces Dios, de una manera exagerada, diera el don de profecía para que la gente no solamente pudiera hablarlo, pero pudiera entenderlo. ¿Okay? Y el don de lenguas era para poder predicar a otras naciones. Para eso fueron dados estos dones. Quiere decir que no podemos tampoco tomarlo como una norma para decir que en el bautismo del Espíritu Santo, por una imposición de mano, las personas comienzan a hablar en lengua y comienzan a profetizar. Porque no es la realidad. Si esa fuera la realidad, entonces yo no soy creyente. Yo no lo soy. Tengo que retirarme, cerrar la Biblia, buscar yo no sé qué, pero entonces eso me desacredita a mí como creyente, porque yo ni tengo don de profecía ni hablo lengua. Y a lo mejor hay aquí algunos que tengan esos dones, no lo niego, pero estoy seguro que si hago una pregunta, muchos se pueden identificar conmigo. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? Usted ve que me da a mí una inseguridad como si yo no fuera creyente, pero no es cierto, porque no es lo que la Biblia dice. Fíjense, en cada uno de estos casos donde se dio el Espíritu Santo, hablaron en lengua y profetizaron, involucró diferentes grupos, y con esto lo que Dios estaba haciendo era uniendo a un pueblo que venían de diferentes costumbres y diferentes características. Ustedes saben que en el Pentecostés Dios trató directamente con los judíos. En casa de Cornelio Dios trató, el segundo fue los samaritanos, en Hechos capítulo 8. Que también fueron bautizados y hablaron en lengua, etc. Fueron identificados con la iglesia los samaritanos. En casa de Cornelio, Hechos 10, los gentiles. Y ahora, en Hechos 19, los discípulos de Juan. ¿Entienden? Cada uno de estos grupos que había sido adoctrinado de diferentes maneras, Dios los trae y los une a un mismo pueblo, y es por eso que se ven estas señales extraordinarias y estos rasgos. Quiere decir que se trata más bien de fenómenos carismáticos similares para indicarles que pertenecían a la misma familia cristiana. Perdón. En mismos Hechos 2, cuando hubo la aparición del Espíritu Santo como una llama sobre su cabeza, y ellos llegaron a hablar 16 dialectos, que era más o menos la cercanía de los pueblos alrededor de Israel. Así mismo. Así mismo. Y no fue un lenguaje angelical ni fue un lenguaje extraterrestre, simplemente un lenguaje conocido por ellos mismos. Claro. Se pudieron entender. Okay, antes de continuar, yo sé que Loida quería decir algo. Déjeme, voy a escribirla. Okay, gracias por buscarla. Mateo 11, del 1 al 6 y Lucas 7, del 18 al 23. gracias Loida. Lucas. 7, 7, 18. 18. Mateo 11. Si estos son los ejemplos de que hubo discípulos de Juan que sí se convirtieron aceptando al Mesías y se identificaron con Cristo. Es por esta razón que vemos aquí un grupito, ahí dice 12, exactamente 12, que todavía seguían siendo discípulos de Juan, necesitaban venir a la conversión en Cristo, necesitaban escuchar el Evangelio, y es obvio que en el momento que escucharon el Evangelio y dieron una profesión de fe, fueron sellados por el Espíritu Santo como creyentes y se bautizaron, dando testimonio público de que se identificaban con la fe. Yo les había dicho
que íbamos a ver estas 4 palabras más bien que tienen que ver con el Espíritu Santo para nosotros saber identificarlas antes de seguir hablando. Sí, hermano. Porque yo estoy de acuerdo con usted lo que acaba de decir acerca de, digamos, de hablar en lenguas en el momento en que recibían el Espíritu Santo eran, digamos, demostraciones de poder. de Dios para ese tiempo actual. Y un comentarista de Hechos dice que efectivamente eso y lo que todo el mundo conoce con ese nombre que a mí no me gusta, pero que le llaman el comunismo cristiano, es decir, lo que aparece en Hechos 2, donde los discípulos vendían todo y lo repartían a los pobres, dice que ambas cosas, eso que se llama entre comillas comunismo cristiano y el hablar en lenguas en el momento que reciben el Espíritu Santo son demostraciones que Dios hizo para ese momento, para que la gente vea que Dios empezaba a tomar control y a formar la iglesia. Así mismo, señal. Porque eso no es un patrón. No. Para nuestro tiempo. Exactamente. Dios los vio necesario exagerarlos en esos tiempos donde, como dije, no había, más que todo no estaban las escrituras, más que nada. Y quiero decirle, hermano, Dios sigue manifestando su poder en medio de nosotros cuando es necesario, cuando Él lo ve pertinente para la fe. Él sigue manifestando su poder. Dios no ha cambiado, pero ahora que tenemos la palabra, Él quiere que, ¿sabe qué? Lo que nos convenza a nosotros sea su palabra. Porque nosotros, como dice, la fe nuestra no necesita nutrirse y alimentarse de experiencias. O sea, no tengo yo por qué sentir para creer. Eso fue lo que quiso hacer Tomás. Sentir para creer. Yo no tengo por qué sentir algo extraordinario, subliminal, o una experiencia, como dice, mística o fuera de este mundo para yo saber y creer todas estas promesas. O a nosotros no nos basta con que nos digan, en el momento que creíste, fuiste sellados por el Espíritu Santo. No nos basta eso. ¿Usted quiere algo más? ¿Usted quiere algo más que la palabra de Dios? No. No queremos más nada que la palabra de Dios, ¿sí, hermano? Imagínate en aquella época un manco y un ciego lo ve a Jesús y no lo puede tocar en la herida, no puede creer. Sí, Si fuera el caso, así mismo. fuera por pista o por Sí. Bueno, gracias, hermano, por su comentario que siempre nos ayuda a poder entender por qué estaban pasando estas cosas durante la iglesia primitiva. Ahora, yo le dije que le iba a dar 4 diferencias entre estas 4 palabras. El bautismo del Espíritu Santo. Es cierto que la Biblia lo habla, no sea un ignorante diciendo que no. Vimos a Juan diciendo, viene uno quien bautiza con Espíritu Santo. Pero esa palabra tiene que ver con identificación como creyente. Identificación como creyente. Y valga la redundancia, como decía el hermano, para ellos identificarse como creyentes, Dios les dio estas señales extraordinarias de la profecía y del don de lenguas. Era para una identificación. Y se lo fue dando a los diferentes grupos, judíos, samaritanos, gentiles, ahora los discípulos de Juan, para que todos tuvieran todo en común. Sello del Espíritu Santo. Esta palabra tiene que ver con garantía. O sea, es la seguridad de que somos creyentes, la pertenencia. Es todo lo que tiene que ver con sello del Espíritu Santo. Quiere decir, me perteneces, eres mío. Debes de estar seguro de esto. Llenura del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con subordinación al control del Espíritu Santo, al control que el Espíritu Santo ejerce sobre el alma. Por eso es que venimos a ser templos del Espíritu Santo. Quiere decir, venir a ser templo tiene que ver con llenura. Es subordinación al control que el Espíritu Santo ejerce sobre el alma. Es ahí donde la palabra nos insta, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados. ¿Ve?
Si a ti te dieron la garantía que eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo, no lo contristéis. Y fruto, hermana, ¿sí? Una palabra más sencilla de subordinación. Sometimiento, sí. Quiere decir que la llenura más bien tiene que ver, el bautismo y el sello es lo que Dios hace en mí. O sea, el bautismo me identifica, el sello me da seguridad de pertenencia. Ahora ya la llenura, más bien teniendo al Espíritu Santo viviendo en uno, es la manera en que yo me doy al control del Espíritu Santo. Por eso es que hay momentos que tú te sientes, y hay momentos que tú, especialmente cuando uno peca, te sientes por el piso. Hay áreas en la vida que ya han sido subordinadas, pero hay otras que todavía no. Entonces ese es el proceso santificador en que estamos, ¿entiendes? Es el proceso santificador. Llenura tiene que ver con el control del Espíritu Santo sobre mi vida, cuando yo me encuentro haciendo la voluntad de Dios. Ajá, Loya. Bueno, yo en particular, ustedes saben que yo soy un poco loca. Yo le he pedido a Dios a veces hablar en lengua. Yo digo, Señor, si esto es de cristiano, que yo hable en lengua. Pero tú hablas lengua, Loya, ya. No, pero parece que no sé lo que es, no me llega aquello. Sin embargo, he cometido faltas en la vida que meditando en esto, sintiéndome contristada por las acciones, por mi Espíritu Santo, por lo que sea, han venido a mi mente cosas o pensamientos, haz esto o haz aquello, para como arreglar la situación, ¿no? Y eso me ha sido de bendición, porque por esos pensamientos que me han venido y esto es lo que medito, he podido limpiar mi testimonio. Entonces, yo digo, mira, no me ha dado el hablar en lengua, sin embargo, el Espíritu me ha enseñado o me ha dado ideas de cómo proceder. Ajá, ok, muy bien. Esto tiene que ver, obviamente, esta llenura del Espíritu Santo, que yo dije que más bien ya comenzamos a colaborar nosotros. Sin ese poder del Espíritu Santo, no pudiéramos tener esta llenura. Esa es también la idea. O sea que, como les dije al principio de la clase, no es que Dios nos deja solos a nosotros tratando de hacer esto, sino que aún así tenemos su poder para poder llegar a ser controlados por el Espíritu Santo, hermano. Si ahora después, hermano. Pastor, un autor cuando dice ese versículo que dice, no se embriaguéis con vino, sino más bien se llena del Espíritu Santo. Él dice que la iglesia ha dividido en dos el versículo, y que solamente toma la primera parte, no se embriaguéis con vino, no sean borrachos, y entonces la segunda parte, se llena del Espíritu Santo. La iglesia debe tomarlo, es decir, habla de la llenura. Entonces, si yo lo interpreto eso como no llenes tu estómago con vino, pero llena tu espíritu, llena tu alma. Llénalo. Es decir, haz tu parte. Sí, haz tu parte en llenarte del Espíritu Santo. Exacto, de las cosas de Dios. Y entonces, tomar el contexto de todo ese versículo y saturarnos de él. Amén, así. Esa es la manera de que Él llega a tener control sobre nuestras vidas a medida que nosotros vamos. Por ejemplo, ustedes hoy aquí, ustedes se están llenando de la palabra de Dios. No se están llenando de huevo con bacon. ¿Qué? Ustedes se están llenando del Espíritu Santo porque Él está aquí, está su palabra. Todo ese conocimiento que ustedes están recibiendo, no solamente es la santificación, pero la seguridad que nosotros necesitamos adquirir en las promesas de Dios, todo eso usted lo está adquiriendo. Y es lo que dice el hermano, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Es ese control que el Espíritu tiene sobre nuestras vidas. Les hablé, la hermana, usted quería decir algo. Es casi lo que el hermano dijo, porque yo pienso también que el Espíritu Santo está con nosotros, nos está ayudando, pero tenemos que nuestra parte de buscarlo. Nuestra responsabilidad. En su casa, a estar a solas, y usted está hablando en un lugar privado, como dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta, o sea, que nadie nos va a molestar. Y yo pienso que cuando nosotros le damos tiempo, pues decidimos, porque estamos, no es solamente que queramos que todo venga así, ¿no? Hay que darle la. Exactamente. Por eso la llenura tiene mucho que ver con nosotros. Hemos sido
sellados, quiere decir somos vasija del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados, estamos identificados como cristianos, en mi testimonio, pero llenura tiene mucho que ver, o sea, está ahí todo el poder que yo necesito para vivir una vida en el Espíritu. ¿Okay? Pero nuestra responsabilidad, por eso que están todos los imperativos en la Biblia, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y el que no lo hace, tú puedes ver que su vida completamente, inmediatamente viene a la próxima palabra, que es fruto del Espíritu Santo. Esta llenura va a producir un resultado que va a poder ser visible, no solamente en mi interior, pero las personas lo van a poder apreciar y ver en el exterior, que son los frutos del Espíritu Santo que menciona Gálatas capítulo 5. ¿Ok? Quiere decir que en el estudio del Espíritu Santo tenemos que ver estas 4 maneras en que la palabra del Señor muestra esa actividad que el Espíritu Santo realiza junto con nosotros como creyentes. Toda ella, la llenura del Espíritu Santo, va a producir santidad. La llenura del Espíritu Santo va a producir adoración y alabanza en nosotros hacia Dios. Esos son los frutos de la llenura. El fruto es en Gálatas 5. Esto es llenura. En la llenura, en esa llenura del Espíritu Santo, se va a manifestar en santidad, en adoración, en alabanza a Dios. O sea que, por lo menos estos conocimientos, hermanos, nos dan a nosotros una seguridad como creyentes, que es lo que en efectivo yo puedo esperar de Dios, qué es lo que Él está haciendo en mí, ¿okay? Y cómo nos estamos identificando con el Señor. Ok, ¿alguna pregunta, Loida? Sí, un ejemplo que yo pongo muchas veces cuando he estado aquí hablando con los niños, mayorcitos o algo, aquí no los tengo, pero he sido maestra de ellos y toda la explicación del Espíritu Santo cuando cometemos falta y lo vemos a él trabajar y todo, es como cuando cogemos un vaso sucio y lo ponemos debajo de la pila y dejamos que aquella agua vaya cayendo y vaya limpiando todo aquello hasta que queda claro. Entonces así es cuando dice se redarguye uno del pecado. Mientras que el Espíritu Santo nos está limpiando, estamos redarguyendo, y nos damos cuenta cómo va saliendo la suciedad de nosotros y va quedando el sistema. El sistema es nuestra conciencia, que a veces no nos dejan dormir, porque a veces cometemos cosas que decimos que hice, y eso entonces nos quita el sueño, nos quita el hambre, nos preocupa, nos sentimos mal. Entonces el Espíritu Santo nos entra el arrepentimiento, empieza a redarguir en nosotros y a limpiar y a limpiar y a limpiar y a esto y a aquello y lo otro hasta que quedamos limpios y claro. nos sentimos bien con nosotros mismos. Ok, quiero dar oportunidad en los minutos que quedan, porque como dijimos anteriormente al principio de la clase, esta es una doctrina muy profunda porque se trata de hablar de Dios, pero no tanto a comentarios, pero a preguntas, dudas que usted tenga sobre el Espíritu Santo. No a todos, en la Biblia en todos sitios no dice que se le dio ese don a todo el mundo según lo bautizaron, empezaba a hablar en lengua. O sea, el Señor tenía su gente, sus escogidos. O sea, y esto se ha malinterpretado, yo entiendo, porque mucha gente dice, pero yo me bauticé, pero yo nunca he hablado lengua. Que no, es que hablar en lengua no es un fruto del Espíritu Santo. Hablar en lengua es un don. Nosotros tenemos que ver los frutos del Espíritu Santo en mí. Eso es lo que me declara a mí como creyente. El Señor tenía allá. ¿Quiénes eran los que él necesitaba que fuesen? Yo pienso así, como decía el hermano Marco, un propósito en aquel entonces que Dios vio importante y necesario para el dar y el manifestar. ¿Ok? ¿Algún otro hermano? Pregunta, no comentario. Después voy a dar oportunidad para comentarios, pero yo quiero que no salgan de aquí con dudas, porque si el tiempo sigue pasando en los comentarios, puede ser que haya algún hermano que tenga alguna duda sobre lo que hemos tratado. Si nadie tiene duda, pasamos a comentarios. ¿A dudas, hermana? Hermano, sobre la posición de manos, ¿en qué momento se debe hacerlo? No sé, yo pienso que es algo muy serio, hermano, uno no puede llegar y
Ok, nosotros en este momento, como dice la misma palabra del Señor, que no se deben de imponer las manos con ligereza, más bien, por lo menos nosotros, como lo hacemos es, en casos donde la persona va a ser nombrada a un oficio importante en la iglesia, como el obispado o el diaconado. Y yo no tengo problemas en ningún momento en poner las manos sobre un enfermo. Tampoco tengo problemas con eso. ¿Okay? Pero lo que sí nos tiene que tener en la mente, que no es necesariamente el acto el que transmite una gracia o un poder de Dios. No lo podemos ver como esa norma, y más para dar el Espíritu Santo. Eso es lo que las Escrituras no apoyan. ¿Okay? Es decir, Dios, cuando Él va a sanar, Él sana con imposición de manos, sin imposición de manos, como Él quiera. Él sana a una persona con una simple oración. Él hace un milagro. Ya para un oficio de un pastor, un diaconado, es un acto ceremonial importante de una identificación o de una dedicación de esta persona a un ministerio específico en la iglesia. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, hermana Victoria? No, para nada. Ellos, o sea, se hacían, ya les repito, no, se hacían con propósito de identificarlos o de traerlos a la comunión de la iglesia. Para ese era el propósito, que en aquel entonces se imponían las manos sobre estas personas, para traerlos a la comunión, a la iglesia, identificarlos como creyentes. Pero no porque iban a recibir o a ser dioses o cosas así. ¿Okay? No, pregunta, hermano. No comentario. Pero todavía estamos en la pregunta. Disculpe, hermana, porque fíjense que antes de usted está Jesús ahí, que no puede aguantar. ¿Pregunta? Yo siempre he tenido dudas sobre la lengua, siempre. Okay. La de lengua no es un tema, hermano, que podemos nosotros en los próximos... No es enfoque y tampoco no es el tiempo para hablar algo tan serio. Tan serio como eso. Lo único que nosotros tenemos que verlo como un don de Dios, no como un fruto. Por lo menos que salgamos de aquí con ese conocimiento. Un don de Dios, no un fruto. Y para entenderlo como un don de Dios, hay que ir a la clase de dones, donde el Señor los da según su voluntad, según como Él quiere, pero para edificación de la iglesia. Pero no como fruto de creyente. Eso es un error. Si no hay alguna otra pregunta, hermana Emma. Ok, hermana, lo que estaba haciendo Dios era derribando las barreras de separación que habían existido en todo aquello, trayéndolos a una de las partes vitales del cristianismo, que es la unidad, el mismo sentir, el aceptarnos como un pueblo ante Dios. Y por eso fue que fue trabajando en cada grupo por separado. Empezó con los judíos, porque fue su pueblo escogido, pasó a los samaritanos, que eran los que estaban mezclados, pasa a los gentiles, y ahora, después que estas tres culturas, podemos llamarle, están unidas, viene ahora los discípulos de Juan, y los une a todos en un mismo sentir. Eso tiene que ver también mucho con Hechos 1:8, donde él mismo le dice: me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta para entonces pasar a los comentarios? No se vayan sin duda. Ok, Jesús. Esto tiene que ver con la experiencia que Cecilia y yo tuvimos con una iglesia que fuimos, que fue la primera iglesia, después que fuimos convertidos. En esta iglesia se enfatizaba mucho la llanura del Espíritu Santo y todas esas cosas que estábamos hablando, sobre hablar en lengua, posición de manos y profetizar. Al punto que prácticamente decían que no era salvo si tú no hacías una de estas cosas. Llegó un día donde en una asamblea ahí que estábamos ahí, yo quería sentir lo mismo que estaban sintiendo estos hermanos que dicen que tenían la llenura del Espíritu Santo.
ellos estaban a la clase y en medio de la clase podían hablar en un idioma que no se entendía y era nada más que repetición de palabras que, como dice Pablo, palabras sin sentido. En aquella época, como nuevo y sin conocer mucho sobre la Biblia, yo quería sentirme con esa misma cosa, porque ¿cómo voy a ser yo cristiano y no tener ese regalo, no tener ese don? Hasta que yo un día mismo hice lo mismo que ellos hicieron, repetí lo que ellos hicieron y le dije a una mujer que tenía una profecía para ti, que para allá, que para acá. O sea, trataste de imitar. Ignorancia y la inexperiencia. Es decir, que tenías un sentir de inseguridad como creyente, no apoyado en lo que dice la Biblia. Pero gracias al estudio de John MacArthur, que también es de la Iglesia de la Gracia, y leyendo libros y entendiendo sobre las explicaciones en griego y al idioma en cual se escribió la Biblia, y después poder entender exactamente qué es lo que decía la doctrina de Corintios referente a los dones y demás, que vine a entender exactamente lo que estamos hablando. Muy bien. Los frutos, sí, acuérdese, los frutos del creyente, acuérdese, fruto es un resultado. El fruto inmediato en el creyente es arrepentimiento. Y el fruto, podemos decirle, progresivo, es los frutos de santificación, que tienen que ver no con adoración y alabanza, tienen que ver con mi carácter como persona, como ser humano, los cambios que están ocurriendo en mi persona, porque esos cambios en mi persona es lo que me hace después a mí alabar y adorar. ¿Ok, hermano?